El título de este mensaje es Abel, por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Debemos entender que es solo por la fe que podemos agradar a Dios. Y es también por la fe que recibimos la salvación que Dios ofrece. Note lo que dice conmigo Hebreos 11, versículo 6, dice, pero sin fe, ¿qué dice ahí? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 1 Corintios 1:21, note lo que dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, note, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes, mire, por la locura de la predicación. Aquí vemos entonces la voluntad y el propósito de Dios. Esta expresión, agradó a Dios, indica que la salvación de los creyentes no es un resultado de un esfuerzo humano, sino que es parte del plan de Dios. La fe que agrada a Dios, por eso dice, salvó a los creyentes. Dios decidió salvar a aquellos que creen en el Evangelio. Entonces lo que vamos a aprender el día de hoy tiene que ver con una fe que agrada a Dios. Vamos a ver a dos personajes. Uno de ellos tiene una religión sin fe, pero Abel presentó su ofrenda con fe o por la fe. En este mensaje es importante porque el día de hoy hay mucha gente que tiene diferentes ideas de cómo es que una persona se salva. Note conmigo lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Note la siguiente frase, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa palabra justo habla de una persona que ha sido justificado, una persona salva, dando testimonio de su ofrenda y muerto aún hablaba por ella. Este pasaje conecta la fe de Abel con su aceptación ante Dios. La frase aceptar a Cristo no está en la Biblia. Yo entiendo lo que uno quiere decir por eso. Aceptar a Cristo es recibirlo. Pero la verdad es que Efesios dice que Él nos aceptó a nosotros. Somos aceptos en el amado cuando usted cree en Jesucristo. Y el Señor aceptó la ofrenda de Abel porque la presentó con fe. Entonces concluimos que la fe es lo que nos salva y nos justifica delante de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en este estudio. Note conmigo en primer lugar un sacrificio aceptable. Un sacrificio aceptable. Dice ahí en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios, mire, más excelente sacrificio que Caín. Aquí vemos que el Señor aceptó el sacrificio que presentó Abel. Ahora la pregunta es, ¿quién les ordenó que trajeran esta ofrenda? En ninguna parte en la Biblia nos dice que Dios les dio una orden. ¿Sabían ellos lo que Dios esperaba? Ahora, aunque el texto no lo menciona explícitamente, es razonable asumir que Dios había revelado de alguna manera un tipo de sacrificio que era aceptable. O sea, se basa que había un conocimiento de sacrificio. Ellos vinieron y presentaron algo, no lo hicieron al azar, simplemente una respuesta a lo que Dios les había pedido, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Note Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, si dice la Biblia que Él vino con fe, significa que Él respondió a algo que Dios le había dicho. Ahora, tengo una definición muy sencilla de la fe, se los presenté hace 2 semanas, y esta es la definición. Dice ahí, tener fe es estar completamente seguro de lo que esperamos va a pasar y estar convencidos de que, aunque no lo podamos ver, es real. Porque se basa en lo que Dios ha dicho. Yo no he visto a Jesús morir, yo no vi a Dios crear los cielos y la tierra, pero como lo dice la Biblia, entonces soy completamente seguro que lo que Dios ha dicho va a suceder. En el caso que estamos mirando de la salvación es que uno cree en Jesús y estoy esperando que voy a tener la vida eterna porque el Señor así lo dice. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces estos dos varones respondieron de una manera, o sea, trajeron un sacrificio porque Dios lo esperaba. Sin embargo, vamos a ver, letra A, escriba conmigo, y la ofrenda de Abel y Caín. Quiero que veamos en Génesis 4, del 3 al 5, vamos a ver con más detalle cómo eran estas ofrendas. Recuerde, cuando se escribe a los hebreos, el escritor asume que usted comprende todo lo que está en el Antiguo Testamento. Usted y yo vamos a estudiar esto más a fondo. Dice Génesis 4, versículo 3, y aconteció
andando el tiempo. Note andando el tiempo, no nos dice cuánto tiempo sucedió después de que ellos nacieron, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Y miró Jehová, mire, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Note la palabra ahí, trajo. Cuando dice que Abel trajo o Caín trajo, están trayendo una ofrenda a Dios a un lugar designado que Dios mismo les había dicho que lo trajeran. Pero ¿qué trajo este varón Caín? Note que él trajo el fruto de la tierra. Fue una ofrenda de su esfuerzo, su labor o su mérito, su trabajo. Y Dios no aceptó esta ofrenda. Dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero note lo que dice del versículo 4 de nuevo. Y si Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué trajo Abel? Él trajo una oveja que hizo un sacrificio y Dios aceptó. Dios le agradó la ofrenda de Abel. Ahora vamos a ver en segundo lugar, escribo ahí letra B, el significado de sus ofrendas. Entonces ya vimos las dos ofrendas. Uno trajo el fruto de la tierra y el otro trajo una oveja. Pero ¿qué es la diferencia? Bueno, en Hebreos 11:4, note lo que dice en la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que Abel actuó en fe y obediencia. ¿Sí notaron ahí? Entonces significa que Caín actuó en autosuficiencia y sin fe. Génesis 4:5 indica que la actitud y el enfoque de Caín eran inadecuados. Su falta de fe se tradujo en una ofrenda que no cumplía con el estándar divino. Vaya conmigo en su Biblia a Lucas 18 y vamos a leer del versículo 9 al 14. Quiero que usted note entonces la diferencia entre estas dos ofrendas que hasta el día de hoy se representa en religiones que basan su salvación en mérito y no en la fe. Ahora, quiero que comprendan, ustedes algunos ya comprenden esto bien. Y vamos a analizar bastante escritura. Usted puede ver, hay muchos versículos. No voy a explicar cada uno de ellos. Voy a ir a veces leyéndolo sin dar tanto detalle. Pero sencillamente hay dos caminos. El camino de Abel y el camino de Caín. El camino de Abel es el camino de fe. El camino de Caín es una religión sin fe. Es una persona tratando de esmerarse, presentar su mérito para agradar a Dios. Y este camino de Caín es el camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesús nos da una parábola en Lucas 18, del 9 al 14, porque había aquellos que se justificaban a sí mismos, o sea, creían que se iban a salvar por sus obras. Lucas 18, 9, ¿están conmigo ahí? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note que esta parábola es porque algunos se sentían superiores y se justificaban, se creían justos, salvos por sus obras. Dice 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado, justo, declarado justo antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Note entonces la diferencia entre estos dos hombres. Uno de ellos estaba presentando sus obras, lo que no era, lo que hacía y lo que no hacía. Y él estaba orando consigo mismo. En otras palabras, Dios no estaba escuchando la oración de este hombre. Él era autosuficiente. Por otro lado, vemos el publicano, vino con humildad y vino con fe, porque dijo: sé propicio a mí, pecador. Esa palabra ser propicio es la propiciación que viene por medio de Cristo, que Cristo es el que cumple la ley por nosotros y Cristo es el que lleva el pecado del hombre.
Por lo tanto, aquel hombre creyó y puso su confianza en la obra redentora de Dios y no en su propio mérito. Y eso es lo que nos está enseñando entonces lo que es Caín y Abel. Vaya conmigo ahí a Romanos, ahí tenemos otro ejemplo. Representa dos tipos o medios de salvación, uno por obras y otro por fe. Ahí lo tiene usted, Romanos 9:30 en su bosquejo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Recuerde, la justicia es la salvación. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué sucedió con ellos? No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, ¿qué dice? No por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, note entonces una vez más los dos caminos. Israel, aún el pueblo que Dios escogió para representarlo en este mundo, les dio las santas leyes divinas, y el problema es que ellos intentaron alcanzar la justicia, pero nunca la alcanzaron. Aunque ellos la intentaron de vivir cumpliendo el pacto. Sin embargo, viene un grupo de personas, los gentiles, que a ellos ni siquiera les interesaba este camino de justicia. Pero después vino Jesucristo a ser predicado a ellos y ellos creyeron. ¿Qué fue el problema de Israel? El problema de Israel es que ellos no tenían fe. ¿Sí notó ahí? Iban tras esta ley no por fe, o sea, por su esfuerzo, por su mérito. Y ese problema entonces de cualquier religión sin fe. Si usted está confiando en su mérito, si usted está confiando en portarse bien, si usted está confiando en sus obras, en guardar los mandamientos, bueno, usted nunca lo va a alcanzar. Sin embargo, aquellos que vienen por fe, el Señor dice, les atribuye esa fe a justicia. O sea que Él nos salva simplemente y meramente por la fe. Note el pasaje que leímos, dice, sino como por obras de la ley, en el 32, porque iban tras ellos no por fe, sino como por qué. Por obras de la ley. Esa frase, obras de la ley, la obra es un acto, un esfuerzo, un hecho, un mérito. Y cuando hablamos de obras de la ley, es un esfuerzo humano para cumplir los requisitos de la ley de Moisés, los cuales no pueden salvar ni justificar. Que hablamos de la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, y el hombre no puede cumplir ni guardar esos mandamientos. En este contexto, todas estas acciones externas requieren que usted las cumpla al pie de la letra y nadie puede cumplir los mandamientos que Dios ha establecido. ¿Sí están conmigo? Entonces hay un contraste. Uno representa a un hombre perdido, que es Caín. El otro representa al hombre que ha sido salvo, que es Abel. Hay un tema constante a través de las Escrituras de esos dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. La única forma en poder nosotros entonces tener la justicia de Dios es a través de Jesucristo. No es su propia justicia. Usted no debe presentarse delante de Dios con su propia justicia porque usted siempre va a quedar corto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que todos han pecado y han sido destituidos, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos. O sea, quedamos cortos, carecemos, no cumplimos, no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces vemos, número 1, un sacrificio aceptable. Escriba número 2 conmigo, la ofrenda de Caín. Es una religión sin fe. Vamos a ver con más detalle la vida de Caín. Recuerden, Génesis 4:3 nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En Génesis 4:5 se nos dijo que no miró con agrado esta ofrenda. Note lo que dice Judas, versículo 3, cómo nos advierte acerca de este camino. ¿Están conmigo ahí? Amados, bueno, primero el contexto de Judas trata de contender por la fe y la salvación la doctrina y la salvación que hemos recibido. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra, ¿qué? Común salvación, este es el tema. Que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note que aquí le está escribiendo Judas a sus lectores porque le está advirtiendo de ciertos falsos maestros. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido, ¿qué dice ahí? El camino de Caín. ¿Cuál es este camino? Caín se rebeló sin reservas contra la voluntad revelada de Dios. Cuando él vino, el Señor aún le reprochó y le dijo que tenía que cambiar y él no quiso cambiar lo que estaba haciendo. Él se rebela
se rebela en contra de lo que Dios dice. El camino de Caín es una persona que entonces se rebela con lo que Dios ha hecho y quiere intentar su propio camino. Escriba letra A ahí, por favor. Caín presentó sus propias obras como sacrificio. Cuando Caín vino a traer una ofrenda a Dios, no vino por fe, vino por su cuenta. Y la ofrenda que trajo negaba que la naturaleza humana es mala. Dios no acepta lo que no se basa de fe. ¿Sí están conmigo? Me dijo una vez un muchacho que él no quería una salvación que a él no le cueste. Me asombró, me quedé sorprendido que él me dijera eso. Él me dijo, si usted viene a hablarme a mí de una salvación que es gratuita y que es por fe, entonces yo no quiero eso. Yo quiero que me cueste algo. Es asombroso que la gente religiosa en el mundo está dispuesta a sacrificarse, a vivir y entregarse con tal de ganarse el favor de Dios. Pero note lo que dice conmigo Efesios 2:8, pasaje muy conocido. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es la gracia aquí. No, ¿por qué? No por obras para que nadie se gloríe. A veces estoy compartiendo el evangelio y le presento este pasaje y me quieren sacar, quieren irse a otro lado. No, pero mire, este pasaje dice que la salvación viene por la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero otro pasaje, sí, pero tenemos que tomar pasajes que a veces parecen difíciles de entender y conciliarlos, interpretarlos. La Biblia dice aquí que no es por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, gloriarse es exaltarse, es decir, es por mi causa, por mi mérito, porque me porté bien. Simplemente el día de ayer, un señor me dijo a mí, le pregunté si muriera el día de hoy, estaría seguro del cielo, y rápidamente me dijo, tú no vas a ir al cielo, así rápidamente. Y le dije, ¿por qué dice que no voy a ir al cielo? Y dice, porque nadie es perfecto. Y yo nunca dije que soy perfecto, y no lo soy, y nunca seré perfecto aquí en la tierra. Entonces, ¿tú crees que irías al cielo? Y dice, claro que sí, yo creo en la Biblia, porque mi Biblia me enseña que la salvación no se trata de lo que yo soy o de lo que yo hago. Porque si es por lo que yo soy o lo que yo hago, entonces nadie podía pararse delante de Dios. En Romanos 11:6 nos dice que la Biblia que es solamente por gracia y no por obras. Y si por gracia ya no es ¿qué? Ya no es por obras. De otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Tito 3:5 dice, nos salvó. Mire, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esa es la manera en que Dios ha diseñado la salvación. Si usted dice, no me parece, yo no creo, debo perseverar o preservar, tengo que repetir que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es por la fe, sin las obras de la ley. Porque el hombre no puede guardar la ley. Mire Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Créanme que hay personas que me han dicho que nunca han pecado. Le dijo, señora, ¿usted ha pecado? No, yo nunca he pecado. Hasta pensaron por un momento y hacen, no, fíjese que no. Nunca en su vida ha pecado, no, nunca ha mentido. No, fíjate. Señora, no me está mintiendo en este momento. No. ¿Nunca ha robado algo? No. ¿Nunca ha ido al mercado y agarró una uva ahí que no era suya? Fíjese que no, yo la pagué. O sea, ¿qué haces? Una persona que no admite que ha fallado a Dios. Están cegados. Yo por último le digo, ¿sabe qué, señora? Créalo por fe que es pecadora. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero yo reconozco que yo soy pecador. Eso es algo bueno, mi querido hermano. No es fallado a Dios. Porque si usted y yo no aceptamos que somos culpables delante de Dios, jamás entonces vamos a buscar a Dios para que nos perdone y nos salve. Somos autosuficientes. Pero todos somos, este pasaje dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? ¿Y qué es el pecado?
Es quebrantar la ley, infracción de la ley. Pero mire Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se dice que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entre ellos es la ley ceremonial, la ley civil, y hay muchos mandamientos. Pero estudiando el Nuevo Testamento vemos que hay más de 1050 nuevos mandamientos. Leyendo nada más el libro de Efesios, usted va a encontrar 88 mandamientos que no aparecen en ningún otro libro, solamente en Efesios. Entonces vamos a suponer que hay casi 1750 mandamientos. ¿Y usted falla en cuántos? Uno. ¿Se hace culpable? Por eso es una locura decir yo puedo. Porque yo creo que ni pueden ni nombrar los 10, ni nombrarlos podemos los 10. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Imagínense. Algunos han dicho, bueno, yo por eso no me gusta estudiar, porque cuando me ha dicho, cuando llegue yo a la presencia de Dios van a decir, bueno, por tu ignorancia te voy a perdonar. Así, o sea, usted lo ha intentado con parar la policía. No sabía, policía. Se me van a quebrar, no sabía. Yo le dije eso una vez a la policía. Cuando me paró, le dije, hey, I didn't know. Yo no sabía esto. ¿Sabe qué me dijo él? Es su trabajo saber, y me dio el ticket. Porque me dieron un libro de estudiar al DMV. Yo supuestamente tomé un examen. Lo mismo me pasó cuando tenía una compañía de construcción y vino una inspectora y notó que no teníamos ciertas licencias. Ella me llamó y bien enojada y me dijo, tú sabes que tienes que tener esto en orden. Ah, señora, no sabía. Me dijo, ¿no sabías? Tienes licencia, pasaste un examen de leyes y de impuestos y todo. Dice, es tu trabajo saber. Y me dio una multa. La ignorancia no me salvó. Alguna gente piensa que por su ignorancia, por eso no quiero saber nada. No, mi hermano, aunque no sepamos, es nuestro trabajo saber e investigar lo que dice la Biblia, conocer su voluntad. Sin embargo, si una persona falla en un punto, se hace culpable de todo eso. Eso es espantoso que usted diga, con que haga más bien que mal. Eso no está en la Biblia. O sea, eso puede tener lógica para mucha gente. Aún presentándose delante de un juez terrenal, le puede pedir clemencia o misericordia. He sido bueno, he hecho aquello, sé más tranquilo, no me des un cargo tan fuerte. Y el juez puede considerar esto, pero nuestro Dios es un juez santo y perfecto. Él no puede negar su santidad. El pecado tiene que ser tratado. Significa que por un pecado una persona, entonces, ¿ya se descalifica? Exactamente. Ahí está la norma tan alta de Dios entonces. Es la perfección. La perfección que Dios demanda siendo un Dios santo, la cual nadie de nosotros puede cumplir. En Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser, mire, justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Aquí mismo Pedro, siendo un judío que creció con la ley de Moisés, él está diciendo a otros judíos que ellos no pueden ser justificados con la ley, al guardar la ley. Estamos mirando entonces que Caín presentó sus propias obras como un sacrificio. Escriba conmigo letra B, pero Dios rechazó las obras de Caín. Dice la Biblia que no miró con agrado a su ofrenda. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esa justicia habla de nuestra manera de vivir, nuestras buenas obras. Dios lo considera trapo de ¿qué? Es una palabra fuerte. Hay diferentes significados que es el trapo de inmundicia. Que algunos han dicho que es como aquel trapo de los leprosos, que contiene una suciedad y bacteria. Otros han dicho que tiene que ver con la inmundicia de la mujer. Sin embargo, este pasaje es muy fuerte, diciendo que Dios rechaza completamente cualquier acto de justicia que usted le quiera presentar a Él. Por eso le vuelvo a decir, es una locura decir, bueno, voy a salvarme por portarme bien. El Señor mismo aquí nos enseña que como usted considere su conducta buena, Él la mira como algo que no le sirve para nada. Y hay una maldición para aquellos que dependen de esas obras. El camino de Caín simboliza entonces la resistencia al arrepentimiento y al rechazo de la misericordia de Dios.
En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas de las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando una persona llega a entender esto, dice, entonces, estoy maldito, estoy bajo maldición, estoy bajo condenación. Exacto. Todos nosotros, en nuestra manera de vivir, nuestra conducta, estamos bajo una maldición. Noten lo que dice este pasaje. Hay quienes dependen de las obras de la ley y hay una maldición para los que dependen de ella. Sin embargo, hay también maldición para aquellos que no la cumplen. Entonces, por los dos lados, la persona está condenada por no cumplirlas y por depender de ellas. El pasaje es claro. Las obras de la ley a nadie va a justificar. Y si una persona se aferra a decir, bueno, yo voy a hacer mi camino, es como Caín se está aferrando en su rebeldía de arrepentimiento, decir, no, es por mi mérito, tengo que hacer mi parte. Se está rebelando en contra de la manera que Dios diseñó su salvación y está diciendo claramente que está bajo una maldición. Porque Dios no valora las obras para salvación. Note lo que dice Romanos 4, versículo 4 al 5. ¿Están conmigo ahí? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, note, su fe le es contada por justicia. Note esta definición. Contar significa estimar, considerar o valorar. El pasaje que estamos leyendo dice, al que no obra, o sea, Dios no considera sus obras. Ni siquiera las cuenta, no las estima, no las valora, no le interesa. Y quiere presentar su fruto de la tierra, su labor, su mérito como Caín. Imagínense, Caín pasó meses, pasó trabajando, sudando, preparando, y él trajo su adoración y religión a Dios, pero era su mérito, era su trabajo. Y el pasaje aquí nos señala que Dios entonces no cuenta, Él no le interesó, no lo valoró, no lo estimó, no lo necesita Dios. Pero el 5 dice, más el que no obra, sino ¿qué? Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, ¿le es qué? ¿Sí están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Los dos caminos. Camino que viene una religión sin fe, presentando sus obras, su mérito. Y la salvación bíblica, que es venir por la fe de Cristo Jesús. Este pasaje es tremendo. Dice la Biblia que si el Señor contara o el Señor estimara nuestras obras, entonces sería como una deuda que Dios nos debe la salvación. Y podríamos entonces exigirle a Dios que nos pague lo que Él nos debe. Sin embargo, la salvación no es como una deuda. Es más bien como un regalo. Un regalo que se da a aquella persona que confía en Cristo Jesús. Número 1, estamos mirando el sacrificio aceptable. Número 2, la ofrenda de Caín. Y número 3, la ofrenda de Abel. Y esta es una fe que agrada a Dios. Regresemos a Hebreos 11, versículo 4. Dice la Biblia, y por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Note lo que dice ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El hecho de que trajo una oveja habla de su fe en Dios. Al ofrecer nada que él hubiera hecho, sino ofreció algo que Dios le había dado para cuidar, una ofrenda de sacrificio de sangre. Esa es la imagen y el retrato entonces de la salvación según el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:4 dice de nuevo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Note Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo le llama ahí a Jesús? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Letra A, escribe ahí, Abel ofreció su ofrenda con fe. Vimos que ofreció un sacrificio más excelente por la fe. Efesios 2:8 leímos hace un momento que somos salvos por medio de la
Fe. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo aquí le dice a Timoteo, recuerdas, desde que eras pequeño, tú conocías la Biblia, conocías las sagradas escrituras. Y estas te dan un conocimiento para que tú puedas ser salvo. Y esa salvación, según el contexto que leímos, es por la fe en Cristo Jesús. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, letra B escribe, y Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Primeramente vimos que él vino ofreciendo una ofrenda con fe. Segundo, note que ofreció una oveja. Y esta oveja en el Nuevo Testamento es Jesús. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 10:1, quiero que lea conmigo ahí, quiero que usted vea cómo la Biblia a menudo utiliza analogías para ilustrar la verdad. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, note, no la imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Aquí Pablo, o el escritor de Hebreos, está diciendo que esos sacrificios que usted y yo vimos en el Antiguo Testamento, note que dice, son como una sombra. En otro pasaje dice, es una figura, es una imagen, o sea que representa algo. Y es equivocado pensar que aquellos del Antiguo Testamento se salvaban por hacer los sacrificios. Me dijo así una vez un varón, me dijo, es que ellos tenían que hacer los sacrificios para que Dios perdonara sus pecados. Pero este pasaje y muchos otros nos dice que la sangre de los machos cabríos nunca podían quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban la culpa, no quitaban los pecados, sino que apuntaban a Jesucristo, apuntaban al sacrificio perfecto. Note lo que dice Isaías 53:7, aquí nos da un retrato de Jesús. Se le llama una oveja. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de Jesús, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Durante la Pascua se ofrecía un cordero por familia. Note Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Sin embargo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestra Pascua. Note lo que dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Que es Cristo, note, ya fue sacrificada por nosotros. Todo lo que el Antiguo Testamento se refiere a los sacrificios de oveja y corderos que representaban la expiación o la remisión de pecados, estaba señalando y apuntando a Jesucristo, que vemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado, es la oveja que fue inmolada, es el Cordero de Dios, o aquí sin mancha, sin contaminación, y es nuestra Pascua. Note letra C, creo que ya lo tiene escrito ahí, Abel derramó sangre como símbolo de expiación. Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 dice de esta manera, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero, ¿qué dice ahí? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa palabra inmolado es un sacrificar, degollando una víctima, en generar un sacrificio. Y fue la sangre de Cristo que fue derramada para remisión de los pecados. Note Mateo 26:28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. Note la palabra remitir, es quitar una obligación, es perdonar. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Y la remisión de los pecados es quitar la infracción.
quitar la obligación, es perdonar el pecado. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Note Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, mire, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está Jesucristo siendo presentado una vez más como el primogénito de los corderos sin mancha. Todo esto es el reflejo que vemos en el sacrificio de Abel. Nota Apocalipsis 1:5, ahí al final dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, mire, si usted está escuchando este mensaje, recuerde, hay dos caminos. El camino ancho es el camino de la religión común. Todos hablan de salvarse por portarse bien. Hablan de guardar la ley, cumplir los mandamientos. Hablan de vivir en santidad. Hablan de hacer algo para poder alcanzar el favor de Dios y salvarse. Pero la Biblia nos presenta el camino que es Jesús, por la fe. No por lo que nosotros somos o hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que derramó su sangre para remisión, para perdonar y para quitar la culpa. La Biblia nos enseña claramente que no podemos obtener nuestra salvación con cosas corruptibles como oro o plata. No se puede comprar la salvación. No se puede obtenerla porque alguien te la regala o te la da. Un hombre no puede declararlo a usted librado de la condenación o le puede dar salvación. Es por la sangre de Cristo. Una persona recibe el perdón de pecados. Usted no puede decirle, Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento. Ese es el lado angosto. Al lado ancho, perdón, el camino ancho. Usted tiene que venir a Cristo para que Él perdone sus pecados. Hay mucha gente que dice, yo todos los días le pido que me perdone. No, puede que sea algo noble, querer estar bien con Dios de esa manera y pedirle a Él que le perdone, pero la manera en que Dios perdona es a través de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo es lo único que lava pecados. Nosotros creemos en el bautismo, ahí tenemos un bautisterio, está lleno de agua, siempre preparado para que una persona pueda pasar e identificarse con Cristo, pero esa agua no tiene nada de poder para limpiar o quitar pecados. Es la sangre de Cristo que limpia los pecados. El camino de Abel, o más bien esta ofrenda de Abel, es la que agradó a Dios porque él vino con fe, presentándola con fe. Y note que esta imagen tremenda que ofrece él es una ofrenda que representa a un cordero que quita el pecado de Dios. Alguien dice, bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Yo digo, tiene razón, pero no es mi santidad. Yo tengo que venir con la santidad de Dios. A veces la gente piensa que es su propia santidad. No, note lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos ¿qué? Somos santificados, mire, mediante las obras de uno, para que dice, no, ¿verdad que no dice así? ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si es verdad que sin santidad nadie verá al Señor, pero el mismo contexto de Hebreos 10 nos enseña que es por Jesús que somos santificados. Entonces la pregunta es esta, ¿usted ha puesto su confianza en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado para ser santificado, para ser limpiado, para que Él pueda entonces remitir sus pecados? Porque si usted no está poniendo su confianza en Jesucristo, significa que usted está siguiendo el camino de Caín. Y después de escuchar la misericordia y la gracia de Dios, y usted puede resistir, puede rebelarse contra esto, igual como lo hizo Caín. Rechazar la gracia de Dios. Pablo mismo dijo, yo no rehúso la gracia de Dios, porque si la gracia de Dios viniera por las obras, entonces por demás murió Jesucristo. Si uno se puede salvar por portarse bien, entonces Jesucristo murió de balde. Y la realidad es que Jesucristo murió porque necesitamos que Él sea el Salvador. Se le llama el Salvador del mundo, quien se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto, la ofrenda y sacrificio que quita el pecado del mundo. Note que estamos mirando el libro de Hebreos, capítulo 11. La semana antepasada vimos la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe?
Pero usted no puede entonces crecer en la fe si usted meramente no viene a la fe por Jesús, a Jesús, como lo presenta con Abel. Él vino por fe y presentó un sacrificio perfecto. Después ahí entra entonces una jornada de fe. Cada uno de nosotros creo que estamos atravesando por ciertas pruebas y necesitamos que Dios nos dé fe. Pero Dios nunca le va a ayudar a usted, primeramente en su vida terrenal, hasta que usted venga por la fe a Jesucristo. ¿Cuál camino está siguiendo usted? ¿El camino de Caín o el camino de la fe? ¿Viene por sus obras o viene por la gracia? ¿Viene por las obras de la ley o viene por la fe? Si usted aún resiste creyendo que es por las obras, no le queda más que la misma condenación que se refiere en Judas a aquellos que enseñan otro camino. Y no me deleito en decirle eso a nadie. Sin embargo, me deleito en decirle que Jesucristo ya lo hizo todo. Y lo único que espera de usted y de mí es que pongamos nuestra confianza plena en Jesucristo como el único que puede salvarnos y darnos la vida eterna. Abel, por la fe alcanzó testimonio de que era justo.